Como de costumbre, nuestra conversación irá bien, y como de costumbre, empezaremos en el medio, no de principio a fin. Una vez más, todo dependerá de nuestra intuición. En nuestra opinión, ver el mundo a través del prisma de Toto. Como sabéis, a juzgar por la palabra montaña y viva, es una especie de guía de vida, es decir, la Torá no es un libro de la historia de la Torá, no es un libro de filosofía, la Torá es la vida. Este es un hombre que estudia la Torá. Está conectado con la vida y también mira a través de este prisma todo el mundo material y todos los acontecimientos que lo rodean, porque por extraño que pueda sonar, significa que la cosmovisión humana influye en la propia percepción humana de la realidad y la influye en general. Ahora que la palabra concepto se ha convertido en una palabra de moda, todos los seres humanos ven lo que está sucediendo en forma de conceptos que han construido a lo largo de su vida y en principio. No veo nada de malo en esto y por lo tanto es desde este punto de vista que vamos a ver la idea del pecado original desde una nueva posición. Vamos a echar un vistazo a las aventuras de Sasha, una serpiente y una persona que lo mira profundamente. Toda la historia debe entender que el origen de Nahash, es decir, algún tipo de creación, tiene una razón. Bueno, en primer lugar, un fenómeno extraño es que toda la criatura tiene una pareja, y Nahash no quiere decir eso, su esposa no se menciona en ninguna parte. Además, se dice que este masaje trae Hawa a sí mismo, es decir, resulta que él y ella son iguales desde su punto de vista. Y es qué tipo de creación quería originalmente una especie diferente. Esto podría ser algún tipo de creación. Debido a que cualquier criatura ama a su pareja, la vaca no querría ser la esposa de un lobo o un zorro. Es decir, debe haber algún tipo de conexión entre estas criaturas. Sí, como dijo anteriormente, Hash vio a Adam y Hal apareándose y él también la quiere. Entonces hay algún tipo de conexión entre él y ella. Dios creó esta criatura con un propósito específico, algún propósito aquí mismo. Dicen que nuestro objetivo anterior era ayudar a Eva con sus tareas domésticas. Es decir, hoy en día se están trabajando en máquinas que ayudan a los seres humanos. La única tarea de esta máquina es ayudar. Nadie puede. Imagínese si un coche le pidiera a una persona, tal vez usted y yo tendríamos alguna discusión sobre la importancia de las películas de ciencia ficción para usted o para mí. Hubo algunas guerras entre el hombre y la máquina, pero en principio sería impensable sin fallas. Aquí es donde sucede. Entonces piensa profundamente. Me viene a la mente este tema. La obra de Vladimir Albrecht, independientemente de lo que uno lo vea, es un tema de jurisprudencia y de cómo debe comportarse una persona perseguida por el sistema cuando es interrogada por un investigador. Es decir, su libro se llama Cómo ser testigo. Como disidente político, escribió este libro para ayudar a aquellos que luchan por sus derechos. También me pasó a pensar en este hombre y en sus libros. Esto está en SSSR. Tenemos su editorial clandestina, como si estuviera en mis manos. No sé quién lo trajo ni cómo no lo leí allí. Lo llevamos a Israel con todo lo que tenía. Como adulto, leí este libro en esta publicación clandestina. Papel fotográfico, pegado con el mismo cartón, etc. Me gusta su método. Su enfoque es que una organización conocida como KGB o MVD no puede luchar por medios ilegales. Y allí presenta una idea muy interesante. Si queremos ganar una lucha justa contra un adversario más fuerte, jugando de acuerdo con sus reglas, no podemos derribar la legitimidad y sus reglas, porque al hacerlo nos ponemos fuera de la ley. Es decir, necesitamos poder usar sus armas, estar de su lado, poder demostrarles que están equivocados. Esto es extremadamente valiente y extremadamente inteligente. Y esto es extremadamente relevante para la práctica del pescado Lubayachi. Curiosamente, incluso en los años más difíciles. El Raba anterior
permanece encerrado en un cobertizo. En 1927, la P habló de que, desde el punto de vista constitucional, los preceptos también pueden ser observados. Usted puede enseñar a los padres de sus hijos. Los conservadores pueden llevarlos a la sinagoga, etc. Muchos escépticos dicen lo que él está hablando, cómo este hombre hablaba de la ley durante el Terror Rojo. ¿Qué ley es exactamente y por qué se menciona? Esto es absurdo. Nuestro Reba también habló de esto. Y en 1980, Reba pronunció varios discursos en ruso y volvió a pedir una constitución. Es decir, no luchar contra el comunismo en este país, no ir a la clandestinidad. Por el contrario, diga todo con honestidad, la verdad, etc. Dicho esto, este es por supuesto su método. Recuerda el método del rey Salomón, como hemos dicho. Lo grandioso del rey Salomón es que puede explicar a un loco que él es un loco, generalmente un loco, que se considera inteligente y que todos los demás son tontos. Es decir, resulta que su método era muy cercano al mío. Y entonces recordé un sistema llamado Fruit. Esto es lo que él dijo. Si quieres llenar mi sistema, entonces recuerda la palabra en vuestra mente. Frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces la asociación me llevó. Pensé que si miraba todo el problema del árbol del conocimiento del bien y del mal a través del prisma que Vladimir Albert inventó a través de su sistema de balsas, ¿cuál es ese sistema? Fruta es una abreviatura de las 4 palabras debajo de P, que es el protocolo L, que es la relación personal OI. D es admisibilidad. Ahora intentaré decirte lo que esto significa. De todos modos, eso es lo que dijo. El testigo debe ser honesto, ante todo ante sí mismo, y él demuestra esta honestidad a través del ejemplo de este sistema. Los testigos necesitan ser descubiertos, es decir, no todo el mundo puede colocarse correctamente en la situación. Es una situación muy difícil cuando está asustado, cuando está nervioso, cuando está preocupado por otras personas que están siendo citadas. Aquí él da algunos principios sobre cómo un hombre tan honesto puede revelar su naturaleza de tal manera. Sé honesto contigo mismo y por lo tanto, ante la ley, ahora todo esto debe imponerse a la situación de Nahash y Hawái. Estas son las ideas que quiero expresar hoy. Pero, como sabemos, el Estado tiene una cierta función, y el Estado, en su filosofía, protege a los particulares. Una persona protege su propiedad privada de la invasión del enemigo, etc. Por otro lado, hay un país. Supresión de la personalidad. Un Estado poderoso puede suprimir muchísimo la personalidad. No siempre se convierte en siervo de la persona. Incluso en democracias, los individuos enfrentan represión por instituciones, principalmente el poder judicial. Las instituciones de seguridad, así que nosotros, imaginándonos esta dualidad, entendemos que el árbol del conocimiento del bien y el mal es también un árbol del conocimiento del bien y el mal, como el Estado, tienen atributos de bien. Por un lado y por otro, puede convertirse en maldad. Este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, el bien y el mal aquí están en una cierta balanza de conocimiento. Si la situación es buena o mala, ya depende de lo que esa persona sabe de él, en general, de su mundo interior. ¿Cómo va a lidiar con la situación? ¿Cómo la va a resolver? ¿Cómo la va a ver? Lo mismo ocurre con el Estado. El Estado es solo una herramienta en manos de una persona moral o de una persona inmoral. Y si él es inmoral, entonces el Estado se vuelve realmente inmoral. El arma en sus manos, ¿qué tiene esto que ver con el Nahash? Por ejemplo, el investigador Hawa es un testigo. La reunión entre el testigo y el investigador es siempre una reunión muy extraña. En su libro, describe al investigador como una persona muy sutil, como un psicólogo. Le gusta llamar al acusado para una conversación de corazón a corazón. ¿Por qué lo necesita? Necesita averiguar qué tipo de persona es esta persona. Un investigador experimentado puede conocer a una persona de inmediato y comprender de inmediato con quién sabe tratar. ¿Cuáles son sus fortalezas
fortalezas y cuáles son sus debilidades. Lo mismo, esto le sucedió a Hava Nakash, y él comenzó a hablar con ella. Y ahora Vladimir Albrecht dijo uno tamiz, que él llamó el fruto de P. Es un protocolo que cuando el investigador llama a una persona y quiere asegurarse de que puede lidiar con él psicológicamente, lo llama para una conversación de corazón a corazón, uno se relaja y piensa que en principio el investigador es una persona decente, un intelectual que habla bien. Él quiere hablar, conocerlo mejor y conocerlo con las primeras palabras que el testigo debe poder usar. ¿Es este el acuerdo que autorizó? Camarada, investigador, ¿quiere hablar conmigo? Ven a tomar té conmigo y vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de las últimas noticias, y si me invitas a venir a hablar contigo y estás hablando de consecuencias, entonces vamos a escribir todas las palabras y el acuerdo es uno tamiz lo antes posible. Los investigadores están manteniendo conversaciones específicas. La ley ya tiene límites. Mientras hablemos de corazón a corazón, no hay límites y no se registra nada. Puede hacer las preguntas que la ley le prohíbe hacer al investigador y cuando todo se alquila según el acuerdo, sea controlado porque él. Al mismo tiempo, él también es el futuro acusado, tiene un jefe y es probable que revise este acuerdo y lo declare ilegal y él mismo será el acusado. ¿Qué sucedió con Nahash? Nahash fue creado para ayudar a Hawa a permanecer en silencio y hacer lo que le pidió a Hawa. ¿Es cierto que todas las frutas del jardín de Edom no pueden ser comidas? Ramashoshi dijo que ¿qué pregunta tal respuesta? Es una pregunta estúpida. Y también vio a Hawa Adam comiendo. Jardín de Edom. Él sabe que solo el árbol del conocimiento, la bondad y el conocimiento da fruto. ¿Por qué él? Hizo una pregunta estúpida y Rash respondió. Él preguntó solo para comenzar la conversación. ¿Qué debería hacer Hawa Hawa? Que debería usar el tamiz del tamiz P de la palabra pilaf. Y ella dijo, ¿quién eres tú, camarada Nahash, que tiene derecho a hablar conmigo? ¿Quién eres realmente? Debes obedecer mis órdenes. Eso es todo, es un error. Es decir, cuando hablas con alguien cuyo nivel no es igual a ti, tienes que asegurarte de que así sea. Es decir, los investigadores acudirán inicialmente a usted e intentarán establecer una jerarquía. Él hace preguntas, ¿cómo respondiste al final? Es decir, se está creando una época de jerarquía que desde el punto de vista de la conversación de corazón a corazón no está determinada por nada. Él no es superior a ti, no está obligado a responder preguntas, este último tampoco. El Karaba, de mayor rango, se sitúa en pie de igualdad con el Mahash hablando con él. Es decir, cuando una persona comienza a hablar con un animal del mismo nivel, se cae, lo que a menudo vemos. En el mundo actual, muchas personas se comparan a sí mismas con animales. Somos solo primates, somos solo mamíferos. No somos mejores que ellos, etc. Esta visión del mundo no solo es perjudicial, sino que también humilla la dignidad humana, por lo que el hombre eventualmente regresa. Es decir, ponerse a sí mismo al nivel de un animal es un error humano. De hecho, en Diyala Hawa, en el momento siguiente, cuando el investigador habla con una persona, quiere estrangularlo mentalmente, quiere ponerlo en una situación incómoda para manipularlo más tarde. Trató de hacer que el acusado fuera testigo con mayor precisión, es decir, con una diferencia muy grande. El testigo dijo que él mismo era inocente y que no estaba involucrado en nada. Estaba tranquilo, por así decirlo, hablando de otra persona que lo había visto, no lo había visto, lo sé, no lo sé. Al final es algo totalmente diferente. Ya vale la pena preocuparse, podría ser condenado, podría ser encarcelado, etc. Esto significa que el investigador sugiere debajo del investigador que él mismo puede sentarse detrás si no dice correctamente lo que el investigador quiere. Por ejemplo, quiero testimonios falsos, o porque cubre a criminales, no coopera con la investigación, etc. Es decir, hay tales insinuaciones para intentar derribar la mesa de los testigos. Empezó a preocuparse y comenzó a decir muchas cosas para justificarse. Quería demostrar su sinceridad en el asunto. Investigador, por lo que empieza a decir muchas tonterías. Como persona honesta y buena, pero a pesar de ello, para demostrarse, dice mucha información innecesaria. Y eso es lo que se necesita para un investigador profesional. Una vez que recibe mucha información, intentará atrapar a la persona por perjurio.
De hecho, uno puede realmente olvidar. A veces habla mucho, a veces se contradice. Así vive la gente. A veces una persona no termina de decir algo, luego agrega, y luego el investigador toma la pista y trata de demostrar que está mintiendo. Si miramos las conversaciones entre Nahash y Hawái, veremos que lo mismo está sucediendo. Hawá le dijo a Hasa que Dios no nos prohibió el fruto del árbol de todos los árboles, el fruto del jardín de Edom, y muchos más. No es solo un diálogo. Ella intenta justificarse en cierto sentido, diciendo que no, Dios no es tan malo, solo nos prohíbe un árbol. Vamos a comer todo normal, no te preocupes, le dijo. Dios no nos prohíba comer solo este árbol, ni siquiera tocarlo. ¿Qué dijo? Ella dijo cosas que Dios no prohibió. Es decir, ella empezó a hablar, a decir tonterías. Ella añadió otro. Es decir, en este caso, ella simplemente mordió el anzuelo y Nahash no se aprovechó de esto, pero no se puede tocar el árbol. Lo que hizo, la empujó contra el árbol y ella lo tocó y no murió. Sí. Usted miente. Y el castigo se ha convertido en el principal, porque la persona que miente está ahora en una posición de humillación. Es decir, desde el equilibrio en el que se puso cuando estaba en una posición de humillación ante nosotros, se vuelve superior a ella y ella miente por sentado. Aquí, en principio, es necesario aplicar lo siguiente. El truco citado por el propio Vladimir Abí es que cuando un investigador habla de él con un testigo, no de lo que ve, no de lo que sabe de otra persona, hay que demostrar en Protactol que tales preguntas son inaceptables. Porque yo no puedo testificar contra mí mismo, eso es contra la ley. Es decir, si él dice, si usted asistió a tal y aquella reunión donde hablaron de Tomto y Tomto, si es un asunto sobre mí, no puedo hablar de ello porque es un asunto que me involucra personalmente. Entonces, una persona que en principio quiere ser testigo y quiere obtener la verdad, no testificará porque no quiere decirle esa información al investigador y luego la usa para sus propósitos. Eso significa que cuando se trata de testigos personales, dice, todo lo que tiene que ver con otra persona, uno u otro incidente, puedo decirle cosas que me involucran, donde he estado, donde no he estado, qué he hecho, que me involucra personalmente. Entonces, no voy a decir lo mismo aquí. Podemos decir que Harvey Hall podría interrumpir la conversación anterior y decir, ¿qué es esto? De hecho, me acusaste. ¿Quién eres? ¿Y por qué me acusaste de mentir? Sí, dije que el fruto de este árbol no se puede comer. Añadí que esto es un asunto personal mío y que así es como veo estas cosas. No solo no lo como, tampoco lo toco. ¿Qué es asunto tuyo? ¿De qué me acusas? ¿Quién eres realmente? Tocar o no tocar es asunto privado mío. Incluso yo puedo y tengo derecho a descubrir cuál es la base moral en la que me acusas de mentir. ¿Quién eres tú? El siguiente punto mencionado por Vladimir Albert se refiere a las actitudes. Es decir, el investigador puede plantear una pregunta que, en principio, no siempre es relevante para el caso. Por ejemplo, ¿cómo está vestida una determinada persona? ¿O qué piensan los testigos del manuscrito de una determinada persona? Es decir, todo lo que no tiene nada que ver con el caso. En el caso en cuestión, sugirió que se hiciera referencia a las preguntas del investigador escritas en el expediente no procedían. Ese no es el punto, por lo que el testigo se negó a responder. De esta manera, puede limitar la capacidad de los investigadores para utilizar la información que los investigadores necesitan. ¿Para qué quiere esto? El investigador incluso utiliza fragmentos de información para mostrar todo su conocimiento a otra persona en otro caso de investigación, como aquí. Una persona con tal ropa, tal número, puede impresionar a otra persona con este conocimiento que no sale de nada y así romperlo psicológicamente. Pues lo sabemos todo, no sirve de nada mentirte. Hasta sabemos cómo estás vestido y si tocas piano o no. Es decir, todos estos detalles, que parecen tonterías durante el interrogatorio, pueden tener un impacto decisivo en los demás. Eso es todo. Para evitar que una persona honesta caiga en esta trampa, recomienda limitar la capacidad de los investigadores y no proporcionar ninguna información.
¿Cómo puede hacerlo legalmente si se rechaza porque la cuestión no es pertinente? ¿Cuál es la diferencia entre lo que una persona lleva o lo que lleva? ¿Qué instrumento toca? ¿O si está en la ciudad? Aquí está. Aquí hay uno paralelo a Hawa y Nahash. Nahash sufrió un colapso psicológico después de descubrir que ella estaba mintiendo. Ahora él da una actitud. ¿Qué pregunta es eso? Ahora de repente empezó a hablar con Hawái acerca de los frutos del árbol del bien y del mal, o que usted puede comer o no. Empieza a hablar de Dios, pero ¿por qué Dios te prohíbe en absoluto? ¿Qué Dios tiene derechos morales? ¿O él simplemente miedo a los competidores? Dios sabe que si comes este fruto, te convertirás en él. Entonces él prohibió. Ishtohova debería entender a juzgar por el sistema de Albert. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y qué caso es? ¿La actitud está relacionada con las preguntas planteadas? Dios, el Creador. Dios me creó. Adán, Dios me prohibió. Sea cual sea la razón de Dios, en principio es una cuestión de hash. Y su presentación no tiene nada que ver con el fruto prohibido o no. Pero después de que Nahash rompe psicológicamente el Hawa, ya puede seguir rompiéndolo. Él ya la está manipulando. Él ha levantado su mano hacia el Dios de quien acusa. En general, no quería que la gente tuviera la misma oportunidad en asuntos tan triviales. Curiosamente, incluso en X, él está de acuerdo en que Dios sigue siendo el creador. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, es una pregunta trivial y el siguiente punto del principio D es la aceptabilidad desde el punto de vista ético. Es decir, a veces los investigadores hacen preguntas como estas que son difíciles de responder desde el punto de vista ético. Por ejemplo, un amigo que testifica contra usted no es un pariente, sino que testifica contra un pariente. Por ejemplo, desde el punto de vista legal, la esposa no puede testificar, lo cual no será aceptado. Pero desde el punto de vista legal, el testimonio contra un amigo está bien, y para no impedir que esto suceda, el testigo de la investigación puede negarse a responder a la pregunta. Dijo que desde un punto de vista moral, no podía hablar de sus amigos porque podría dañar su relación. Un amigo puede dejar de confiar en él, él no sabe qué decir, pero él sabía que su amigo era inocente y que, desde el punto de vista de la ley, tenía derecho a responder así, no a huir de la respuesta ni a huir de la ley. El error fatal de Hawa fue que ella comió este fruto prohibido, que es ella. Siguiendo los pasos de Natasha, consiguió romperla, y cuando la convenció, solo dijo una cosa: no morirás de inmediato. Ella escuchó opiniones de Dios o de los amigos de Adán, pero era en principio, de todos modos, ella escuchó que quien comió la balsa árbol del conocimiento del bien y el mal, Nahash moriría. Él dijo, no morirás. ¿Por qué creyó en él? Ella creyó en él porque estaba psicológicamente devastada, se puso a pie de igualdad con Nahash, y entonces él en L. Luego le muestra lo ridícula que es la prohibición de Dios, es decir, que ha destruido los fundamentos de su fe. Ahora la elección moral es sí o no. Ella está atada por el miedo a la muerte, y él dice, no, no morirás, solo una palabra. Una persona rota no necesita nada más, ni nada más. Usted puede ponerlo al borde del abismo moral en una sola frase, sin ningún argumento. Eso es lo que dice Albert, incluso en las circunstancias más adversas. Century tiene una elección moral y puede negarse a testificar. Habo podría hacer lo mismo. Sí, ella mintió, se derrumbó. Sí, ella no entiende por qué Dios prohíbe comer esta balsa, pero todavía sabes que no puedes comerla. Es tu elección moral. Ella puede detener toda la historia diciendo que no voy a desobedecer a mi Creador. Eso es inaceptable desde mi punto de vista. Sí, tienes razón. Dios es tan sagrado. Mentí. Pero aún así, es el último paso. Ella cayó y no pudo evitarlo.